Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tania Valentina García Sierra. Soy estudiante de la asignatura de Derechos de Seguro Comparado de la especialización en Seguros y Seguridad Social de la Universidad de La Sabana. Mediante este video haré una breve exposición del principio básico de seguros número 23, denominado Group Wide Supervision o supervisión de todo el grupo, contenido en el documento Principios básicos de seguros y marco común para la supervisión de los seguros de grupos de seguros, perdón, con actividad internacional. Bueno, para iniciar con esta exposición, considero muy importante hacer unas precisiones conceptuales para así poder comprender a cabalidad el tema a tratar. Para ello traigo unos conceptos fundamentales como lo son grupo de seguros y supervisor de seguros. Bueno, pero ¿qué es un grupo de seguros? Los grupos de seguros son dos o más entidades jurídicas de las cuales al menos una de ellas es una entidad jurídica de seguros y en la que una de ellas tiene el control de una o más entidades jurídicas de seguros y posiblemente de otras entidades jurídicas no reguladas, cuya actividad principal son los seguros. ¿Listo? Teniendo esto claro, pasamos a qué es un supervisor del grupo. El supervisor del grupo es él o los responsables de la supervisión efectiva y coordinada de un grupo de seguros, incluida la coordinación con otros supervisores pertinentes a la hora de llevar a cabo la supervisión de un grupo de seguros a nivel de grupo, claramente, como complemento a la inspección de las entidades jurídicas de seguros. Muy bien, teniendo estos conceptos claros, procederé a exponer el principio 23 en sí. En primer lugar, tenemos una premisa muy importante, la cual es que el supervisor de todo el grupo, en coordinación y cooperación con otros supervisores implicados, identifica el grupo de seguros y determina el alcance de la supervisión del grupo. Esta premisa es muy importante porque nos define el marco de las funciones y facultades que tiene el supervisor. Ok, ahora pasamos a exponer lo respectivo a la determinación de si un grupo es un grupo asegurador internacionalmente activo o no. Para ello, tenemos que el supervisor a nivel de grupo, en cooperación con otros supervisores implicados, tiene la facultad de determinar si un grupo de seguros o una entidad jurídica de seguros que opera a través de sucursales es un grupo asegurador internacionalmente activo o no, pero para ello tiene que estudiar dos criterios. El primero de ellos hace referencia a si es activo a nivel internacional y el segundo hace referencia a si su tamaño basado en una media móvil de 3 años supera ciertas cifras. Bueno, teniendo esto en mente, lo que debe revisar el supervisor a nivel de grupo junto con los supervisores implicados respecto de la actividad a nivel internacional es si las primas de esa entidad o grupo de seguros se suscriben en tres o más jurisdicciones y si el valor de las primas brutas emitidas fuera de su jurisdicción de origen son de al menos 10% de las primas brutas totales del grupo de seguros. Ok, lo segundo que debe revisar hace referencia al tamaño y estos tendrán en cuenta si los activos totales son al menos de 50.000 millones de dólares o si el total de primas brutas emitidas es de al menos 10.000 millones de dólares. Esto recordaremos que es para determinar si es un grupo asegurador internacionalmente activo o no. Ok, ahora bien, respecto de lo anteriormente dicho, me gustaría precisar que tal estudio debe hacerse con base en los estados financieros declarados por el grupo de seguros y que esas primas brutas emitidas representan una medida del volumen de las operaciones de seguros que se realizan y que, aunque una entidad jurídica de seguros no tiene matriz ni filiales y tampoco es un grupo de seguros, debe considerarse un grupo asegurador internacionalmente activo si opera en forma de sucursal en jurisdicciones extranjeras y cumple los criterios. ¿Cuáles? Los que ya dije anteriormente. Ok, esto que acabo de explicar atiende a la regla general, pero en circunstancias limitadas, el supervisor de todo el grupo tiene la facultad de determinar que un grupo no es un grupo asegurador internacionalmente activo, aunque cumpla los criterios, o, de otra forma, que un grupo es un grupo asegurador internacionalmente activo, aunque no cumpla los criterios, lo cual expondré a continuación. Es decir, como para aclarar un poquito, que el supervisor de grupo puede determinar que si un grupo asegurador internacionalmente activo, a pesar de no cumplir los requisitos de actividad internacional, pues que sí lo es, ¿me entienden? Y si no, pues viceversa. Ok, teniendo claro esto, vale aclarar
además, que esta es una situación excepcional y que se genera debido a la discrecionalidad del supervisor de todo el grupo. Pero esto claramente debe basarse en la información cualitativa y cuantitativa que sea verificable y que esté documentada. Ahora, con fines ilustrativos, les traigo un ejemplo en el que el supervisor de todo el grupo puede determinar que un grupo no es un grupo asegurador internacionalmente activo a pesar de cumplir con los criterios de actividad internacional y tamaño. Bueno, y el ejemplo se da en aquella situación en la que el grupo dejará de cumplir los criterios en un futuro próximo debido, por ejemplo, a la enajenación de una parte o la totalidad de su actividad de seguros. E igualmente, con fines ilustrativos, les traigo un ejemplo en el que el supervisor de todo el grupo puede determinar que un grupo es un grupo asegurador, que un grupo es un grupo asegurador internacionalmente activo, a pesar de no cumplir con los requisitos de actividad internacional y tamaño. Bueno, este ejemplo se da cuando se espera que el grupo cumpla con los criterios en un futuro, debido a fusiones o adquisiciones. ¿Cuáles criterios? Ya lo dije anteriormente, actividad y tamaño. Muy bien, de acuerdo con todo lo anterior, hay que tener claro que el supervisor de todo el grupo tiene el deber de notificar al grupo su decisión de identificarlo o no como grupo asegurador internacionalmente activo y obviamente debe pues, sustentar las razones de dicha decisión. Entonces, finalizando con este punto, espero que les haya quedado muy claro la regla general y las excepciones respecto a la determinación de si un grupo es un grupo asegurador internacionalmente activo o no. Ahora pasamos a la determinación de las entidades del grupo asegurador y del jefe de este. Al respecto, este principio contempla que esto es una función del supervisor de todo el grupo, en cooperación y coordinación con otros supervisores implicados. ¿Cuál es esta función? Identificar a todas las entidades jurídicas que forman parte del grupo asegurador, para lo cual, en primer lugar, deben identificar todas las entidades jurídicas de seguros dentro de la estructura corporativa y, en segundo lugar, deben identificar todas las entidades que tienen control sobre esas entidades jurídicas de seguros. En el sentido previsto en la definición del principio básico de seguros número 6, que un compañero pues ya ha explicado, y esto pues conlleva a que si es una sola entidad, entonces esta será la cabeza del grupo de seguros. Pero si hay dos o más entidades, será la que tiene el mayor nivel de control sobre pues el negocio de seguros. Sobre este punto, me gustaría precisar que se determina que es la entidad de mayor nivel de control, pues cuando hay dos entidades o más, al estudiar, en primer lugar, la proporción del negocio de seguros en relación con otros negocios que controla. En segundo lugar, el grado de control y de control operativo. Y en tercer lugar, el grado de control de los accionistas. ¿Ok? Esto para tenerlo claro. Aquí, algo que se me hizo interesante es que, de acuerdo con este principio, una forma práctica de determinar las entidades del grupo asegurador es empezar por las entidades incluidas en las cuentas consolidadas. Y también expresa este principio que una sociedad de cartera o una entidad jurídica de seguros puede ser la cabeza del grupo en caso de que se incluya un conglomerado financiero dirigido por seguros, lo cual es muy interesante. Muy bien. Respecto de este punto, también es importante tener en cuenta que una vez el supervisor de todo el grupo identifique al jefe del grupo asegurador internacionalmente activo como la entidad pues, que controla todas las entidades jurídicas de seguros dentro del grupo y las entidades jurídicas no aseguradoras que suponen un riesgo para las operaciones de seguros, este debe tener en cuenta el control operativo, el cual consiste básicamente en la capacidad práctica, exista o no un derecho legal, de realizar acciones como por ejemplo destituir a miembros del consejo de administración de las entidades pues aseguradoras relacionadas, lo cual pues nos permite ver que tiene grandes facultades este jefe. Por otro lado, respecto de esas entidades jurídicas aseguradoras que ponen un riesgo, que suponen un riesgo para las operaciones del seguro, el supervisor a nivel de grupo debe estudiar dos cosas. La primera de ellas es que exista un vínculo entre las operaciones de seguro y la entidad jurídica no aseguradora que pueda afectar negativamente las operaciones de seguro. Y la segunda cosa que tiene que estudiar es la falta de salvaguardias o garantías adecuadas, incluido el capital adicional, para mitigar los riesgos derivados de tales vínculos.
Eso para tenerlo en cuenta, muy importante. Ok, habiendo determinado esto, el supervisor de todo el grupo debe poder exigir medidas preventivas o correctivas al mismo nivel en el que todos los riesgos de las operaciones de seguro del grupo están mitigados por el capital. Finalmente, respecto de este punto, me gustaría mencionar que el supervisor de todo el grupo debe proporcionar al colegio de supervisores las principales razones y juicios que ha realizado al identificar al jefe de grupo asegurador internacionalmente activo. Esto, pues como ya sabemos, la supervisión se rige por un principio de transparencia, entonces es muy importante que el jefe, pues el supervisor de grupo, exponga el por qué escogió a esa entidad como jefe del grupo asegurador internacionalmente activo. Muy bien, ahora haremos referencia a la determinación del alcance de la supervisión de todo el grupo, pues esto establece la función que tiene el supervisor de todo el grupo de determinar el alcance de la supervisión de todo el grupo, valga la redundancia, en cooperación y coordinación con otros supervisores implicados, para de esta manera garantizar que no hayan lagunas ni duplicaciones innecesarias en la supervisión entre jurisdicciones. Aquí considero importante mencionar que de acuerdo con este principio, un método práctico para determinar las entidades que deben incluirse en el ámbito de la supervisión de todo el grupo es empezar por las entidades incluidas en las cuentas consolidadas. Y en caso de las entidades que no estén incluidas en ellas, solo deberán incluirse si son relevantes desde la perspectiva del riesgo, claramente. Ahí es necesario hacer esa precisión. No todas las cuentas no todas las, perdón, no todas las entidades que estén incluidas en las cuentas, sino que, pues en caso de que no esté alguna que otra, solo deberá incluirse si son relevantes, como ya dije, desde la perspectiva de riesgo. Finalmente, respecto a este punto, me gustaría precisar que al considerar los riesgos a los que se expone el grupo asegurador, es importante tener en cuenta los riesgos que emanan del grupo más amplio en el que opera el grupo asegurador, claramente, y que algunas entidades del grupo pueden ser excluidas del ámbito de la supervisión si los riesgos de esas entidades son insignificantes. Por ello, esta exclusión o inclusión de las entidades debe reevaluarse de manera periódica. Esto es muy importante. Espero que lo anterior haya quedado muy claro, porque ahora vamos a tratar lo relativo a la obtención de información. Otro punto importante respecto a este principio, dado que al realizar la supervisión de todo el grupo, el supervisor de todo el grupo obtiene la información necesaria para aplicar las normas al jefe del grupo asegurador internacionalmente activo en relación con todas las entidades jurídicas controladas por el jefe del grupo asegurador internacionalmente activo, lo cual suena un poquito enredado, pero es muy importante. Y sobre esto, para tener un poco más de claridad, voy a hacer tres pequeñas precisiones. La primera de ellas es que cuando existan entidades relacionadas con el jefe del grupo asegurador internacionalmente activo, de las que sea necesario obtener información con fines de supervisión, el supervisor de todo el grupo deberá obtener dicha información de estas entidades o de otras fuentes de ser necesario. La segunda precisión que me gustaría hacer para tener un poco de claridad es que el supervisor de todo el grupo en diversas ocasiones puede necesitar información sobre las entidades del grupo relacionadas con el jefe del grupo asegurador internacionalmente activo. Y finalmente, la tercera precisión que me gustaría hacer es que si bien el supervisor de todo el grupo puede comprender cómo los riesgos de las entidades del grupo relacionadas no reguladas pueden afectar al grupo asegurador internacionalmente activo, esto no quiere decir que el supervisor de todo el grupo inspeccione directamente dichas entidades, lo cual, pues, a mi parecer, suena bastante lógico. En resumen, para tener claridad, porque sé que este punto es un poco complejo, lo único que les quiero decir es que este punto consiste en que el supervisor a nivel de grupo debe exigir al jefe del grupo de seguros que proporcione la información necesaria de forma permanente para identificar al grupo de seguros y determinar el alcance de la supervisión a nivel de grupo. Finalmente, el último punto a tratar en este principio es lo relativo a la falta de autoridad legal.
que consiste en que el supervisor a nivel de grupo y otros supervisores implicados no limitan la identificación del grupo de seguros o el alcance de la supervisión a nivel de grupo, debido a la falta de autoridad legal o de poder de inspección sobre entidades legales concretas. Esto, dado que cuando un supervisor no tenga el poder legal directo sobre determinadas entidades jurídicas en el ámbito, pues claramente de la supervisión de todo el grupo, el supervisor utilizará su poder sobre las entidades reguladas y o podrá consultar con otros supervisores implicados para obtener resultados de inspección similares, lo cual pues, es muy importante. Se nota acá la colaboración entre supervisores implicados y supervisor de grupo, también la coordinación, que ya lo hemos nombrado anteriormente. Entonces, este punto es muy importante. Y bueno, con este último punto le doy fin a mi breve exposición. Este es un tema complejo, pero espero que realmente hubieran podido aprender mucho respecto a este principio básico de los seguros, el principio 23, dado que es de gran relevancia porque los supervisores a nivel jurisdiccional e internacional deben colaborar para asegurar que las entidades sean efectivamente supervisadas, de manera de que los asegurados estén protegidos y los mercados financieros permanezcan estables. Y no es suficiente que el supervisor fije requisitos de supervisión, también debe asegurarse de que estos requisitos estén ejecutados para lo cual el supervisor debe actuar, como ya lo dije anteriormente, de forma transparente y responsable. Muchas gracias por su atención. Chao, chao.